Reporte 100. Para platicar sobre lo que ocurre en Perú, está con nosotros esta mañana el analista José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú, y a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono. José Ignacio, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, un gusto estar con ustedes. ¿Fue un autogolpe el de Pedro Castillo o fue un golpe del Congreso hacia Pedro Castillo? ¿Cómo lo podemos entender? Fue un autogol de media cancha, sin arquero y con una pelota de playa, digamos, del presidente Pedro Castillo, mi querido Juan Carlos. Sí. Él solito se cayó del caballo sin que lo empujaran y está muy complicada la situación porque estamos en una encrucijada, ¿no? O sea, el presidente Castillo, siendo muy honestos, teniendo un muy mal gobierno, había hecho un muy mal gobierno, tenía igual el aprecio del pueblo, era un hombre de pueblo, muy sencillo, humilde, pero su gestión había sido muy mala y había estado envuelto en muchos escándalos de corrupción, en muchos problemas de legalidad, digamos, de temas que rozaban con la delincuencia en varios casos. Entonces, era un personaje muy querido, pero a la vez muy polémico. Al hacer esto, al dar ese mensaje a la nación, cerrando el Congreso, diciendo que lo va a cerrar y que vamos a estar en un estado de régimen de excepción, con toque de queda y gobernando con decreto ley, evidentemente las instituciones del Estado, el Congreso, el Sistema Nacional de Justicia, hasta las Fuerzas Armadas, todos lo rechazaron y lo dejaron solo. Con lo cual se generó una contradicción que ha sido, digamos, lo que estamos viviendo ahora. Su propio error, el error de Pedro Castillo de haber dado ese paso tan irresponsable, ha hecho que él se tenga que poner a buen recaudo de la ley porque ha cometido un delito, el delito de haber intentado romper el orden constitucional. Sí. El problema es que al hacerlo, evidentemente, la población que no entiende de leyes, que no entiende de constituciones ni de temas jurídicos, lo que ha pensado, porque le tiene mucho cariño, le tiene mucho aprecio, es: esto ha sido un golpe de Estado del Congreso, pero los hechos son evidentes. El que inició este problema fue él mismo, apurándose y adelantándose a una votación que iba a ser esa tarde, el miércoles 7 en la tarde. Sí. El Congreso iba a votar su vacancia, pero ni siquiera se tenían los votos conseguidos para vacarlo, ¿no? Y a las 11:45 de la mañana el presidente Castillo decide que hay que cerrar el Congreso, cuando en verdad el Congreso probablemente ni siquiera podría haberlo vacado esa tarde. Entonces se ha metido en el embrollo en el que estamos metidos, es que el señor Pedro Castillo cometió un acto ilegal, pero goza de la popularidad suficiente como para que diversos grupos, diversos colectivos, diversos manifestantes salgan pues a la calle a protestar, y lo más fácil para ellos es pensar: lo han engañado, pobrecito, es una víctima de las circunstancias y el Congreso ha aprovechado su error para dar este golpe de Estado. Pero es evidente que la situación, vista ya de manera objetiva, no es así, ¿no? Sí, es decir, el ejército, la policía, el Congreso están con Boluarte, la vicepresidenta que asumió la presidencia del Perú, y la calle está con Pedro Castillo. ¿Así lo podríamos resumir? Yo te diría que el 50% de la calle, pero ojo con esto, acá también hay que ser muy objetivos, digamos. Los que están luchando y marchando y protestando hoy día, Juan Carlos, no son la población de a pie, no son la ciudadanía. Esta no es una manifestación ciudadana. Muy diferente fue la manifestación ciudadana en el Perú cuando vacan al presidente Martín Vizcarra en el año 2020 y entra un presidente interino del Congreso, Manuel Merino, y a Manuel Merino no lo quiere ni su mamá. Entonces la ciudadanía entera salió a la calle, ¿no? Y se montó encima y se bajaron al Manuel Merino. Esas eran manifestaciones ciudadanas. Hoy día, te soy muy honesto y siendo muy objetivo, la mayoría de ciudades del Perú están tranquilas, la gente está trabajando, y al contrario, ya hay muchos empresarios, pequeños emprendedores, microempresarios que ya están quejándose y ya se están empezando a molestar con los manifestantes porque son pocos y son muy violentos, ¿no? Y eso es lo que ustedes están viendo a nivel internacional. No están viendo manifestaciones masivas, no hay manifestaciones masivas. No vas a encontrar videos de manifestaciones masivas. Lo que vas a encontrar es grupos que toman un aeropuerto, que queman una comisaría,
que bloquean una carretera, que de hecho han muerto ya 2 policías y han muerto otras 5 o 6 personas. Entonces, claro, hay mucha violencia, pero no necesariamente esto significa que sea una violencia masiva, ciudadana, popular. Es una violencia, una manifestación muy violenta de parte de grupos que eran evidentemente pro Castillo. Y que acá viene la última parte de este comentario. Lo que están buscando en el Perú es una asamblea constituyente, ¿no? Eso es lo que están buscando. Están aprovechando esta crisis, este caos generada por este especie de arrebato político del miércoles 7 de diciembre, que están aprovechando las circunstancias para tratar de poner al Perú en un proceso constituyente, ¿no? Sí. ¿Qué significa incapacidad moral? El Congreso lo destituye por incapacidad moral, no lo destituye por haber disuelto el Congreso, por haber dado el autogolpe. ¿Por qué el Congreso decide la vacancia por incapacidad moral y no por lo segundo que, bueno, usted conoce mejor la política de Perú que nosotros acá en México, que pareciera más grave lo segundo, el autogolpe? Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que el acto ilegal de haber intentado interrumpir las funciones del Congreso, vamos a llamarlo así, con su mensaje a la nación del miércoles 7 de diciembre, ¿no es cierto? Con ese acto, con ese mensaje, el señor Pedro Castillo se ponía en una situación de flagrancia, ¿no es cierto?, de interrumpir las funciones del Congreso, pero ameritaba una investigación. Es decir, una vez que tú cometes un delito, lo que ocurre es que la Fiscalía te abre un proceso de investigación. Pero tenías un presidente en ese momento que te estaba diciendo que iba a cerrar el Congreso. Entonces, obviamente, empezar una investigación por parte de la Fiscalía para ver si se había consumado un delito de sedición y rebelión hubiera tardado días, y tenías un presidente, repito, que te había dicho, oye, vamos a cerrar el Congreso. Entonces, lo que hizo el Congreso fue utilizar el mecanismo más rápido que tenía. En la Constitución peruana, es discutible o no, hay 2 figuras que son muy polémicas. El presidente puede cerrar el Congreso si es que el Congreso le niega 2 cuestiones de confianza. Y estas cuestiones de confianza pueden ser sobre leyes, sobre ministros, es una figura muy abierta. Entonces pone, digamos, al Congreso en una situación complicada con estas cuestiones de confianza. Sin embargo, el presidente también tiene una figura en su contra, que es la figura de la vacancia, que es una figura también muy abierta. La incapacidad moral es un término que se trae desde el siglo XIX, Juan Carlos, en el Perú. ¿Qué significa moral? No significa un tema de virtud, de valores, no, significa una cualidad humana. Es cuando el presidente es incapaz de gobernar un país por razones mentales, físicas, psicológicas, o también, digamos, porque se ha visto que ha caído en actos de corrupción, el Congreso puede aplicar esa figura con 87 de 130 votos. Entonces el Congreso el miércoles lo que hizo fue, ¿cuál es la manera más rápida de eliminar este peligro? Porque tenemos un presidente que quiere cerrar el Congreso y que quiere gobernar de facto, con decreto. Sí. De excepción, la figura más rápida es la vacancia. Sí. Sí, incapacidad moral, usted me decía asuntos de corrupción que pudieran ser atribuidos a Pedro Castillo. Hay denuncias en específico por asuntos de corrupción. ¿Me puede poner un ejemplo? Porque esto de incapacidad moral pues queda muy abierto, ¿no? Muy a la interpretación. Pues ¿qué es incapacidad moral? Está muy, digamos que es un concepto pues muy general, pero actos, situaciones específicas de corrupción, ¿qué me puede citar? Sí, por supuesto. Miren, desde el año pasado, desde que empezó el gobierno del señor Pedro Castillo, y me van a terminar interrumpiendo porque la lista va a ser enorme, lo primero que hizo fue gobernar 4 o 5 días desde una casa en un distrito de Lima y no desde Palacio de Gobierno. ¿Qué significaba eso? Que no había libro de visitas, no había transparencia, no había un libro o un acta de con quién se reunía, número 1. Número 2, en la quincena de agosto pagó, y fue luego demostrado por colaboradores eficaces y ciertos documentos, hizo intervenir en el ascenso de las Fuerzas Armadas y la Policía. Entre octubre y noviembre del año pasado, una lobista, una señora que era lobista de empresas, acusó al presidente Pedro Castillo de haber participado en licitaciones dirigidas para empresas chinas. Luego, más adelante, se descubrió que en Petroperú, la empresa petrolera del Perú, Pedro Castillo, con un presidente, con un jefe del directorio, había también metido la mano. En la Fiscalía, queridos amigos de Sonora, reúne
7 carpetas fiscales en contra del presidente Pedro Castillo, en donde diversos colaboradores eficaces, transcripciones, mensajes de WhatsApp, audios, lamentablemente, porque esto a nadie le gusta, ¿no? Nadie siente orgullo con estas cosas, lamentablemente el presidente estaba muy directamente involucrado. Como es presidente, goza de inmunidad, entonces no se le podía acusar, pero sí investigar. Y entonces ahí viene un tema que es interesante. Cuando la población empieza a ver que el presidente Castillo es investigado por la Fiscalía, otra vez se genera este discurso de victimización, de decir, lo están acosando al presidente Castillo. De hecho, el presidente López Obrador hace unos días ha salido a dar un mensaje diciendo que desde el comienzo Pedro Castillo sufrió el acoso de las élites. Y, ojo con esto, hay una parte de verdad en eso. El presidente Castillo ideológicamente llegó con un discurso un poco radical y efectivamente no gozaba de la confianza de empresarios, de ciudadanos, y yo creo que ahí la derecha, la oposición peruana fue muy poco inteligente porque rápidamente se pusieron en su contra en vez de traerlo a su lado. Entonces hubo realmente una animadversión al presidente Castillo que fue notoria, pero lamentablemente también el presidente Castillo, con cada semana que pasaba, nombraba ministros que eran cuestionables, corruptos, que luego terminaban apareciendo en algún escándalo, terminaba él siendo incluido en carpetas fiscales. Entonces, esta historia de que fue acosado por racismo, por clasismo, terminó siendo totalmente desvirtuada, ¿no es cierto?, por la realidad, y la realidad es que el presidente Castillo, como te repito, tiene, puede estar ahí en los periódicos peruanos, muchas investigaciones en las que funcionarios de su gobierno lo acusan directamente y dicen, él recibió 3 millones de soles, que son como $800,000, él recibió tanta plata mensualmente, él pidió tanta plata para su sobrino, acá está la prueba de que yo le transferí esta plata, aquí está el audio. Entonces teníamos un presidente que lamentablemente no solamente no supo gobernar, sino que se involucró y se rodeó de gente muy, muy cuestionable, muy oscura, ¿no? Sí, finalmente, ¿cuál es la percepción en Perú de esta posición que ha asumido México, Colombia, Argentina y Bolivia de respaldar a Pedro Castillo y que piden los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia respeto por su investidura? ¿Cómo se toma esta posición que el primero en dar la cara por Castillo fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Sí, yo creo que López Obrador tiene una mirada muy romántica de Pedro Castillo. Espero que sea una mirada romántica e inocente, y creo que eso es un problema de desinformación a nivel internacional. Tú sabes que la información igual corre por sesgos y por agendas ideológicas. Entonces hay una notoria agenda ideológica, comprensible, respetable, pero si estás hablando del presidente Petro, del presidente Fernández en Argentina, de AMLO en México, de Maduro en Venezuela, del presidente de Bolivia, evidentemente pues es un bloque socialista de una tendencia mucho más de izquierda. Obviamente no les va a gustar que un presidente de izquierda sea pues vacado y sea eliminado. El problema es que, como te digo, legalmente Castillo no puede ser presidente, no solamente porque la vacancia del Congreso ha sido legal, ha sido constitucional, se lograron los votos, se debatió su vacancia, e incluso congresistas de izquierda lo terminaron sacando. Eso ha sido constitucional. Y por otro lado, su mensaje a la nación, por más que no se haya consumado el golpe de Estado, era un mensaje oficial del presidente con el poder y la potestad que tenía. Entonces, esto no es como que, el presidente leyó una cartita y luego se arrepintió. No, el presidente del Perú, cuando da un mensaje a la nación y ordena el cierre del Congreso, está realizando un acto jurídico, y ese acto jurídico en el Perú es ilegal. Entonces, o hay sesgo ideológico y simplemente una agenda para defender un presidente de izquierda, o hay desinformación de las leyes en el Perú, pero no se puede reponer al presidente Pedro Castillo legalmente. Sería regresar pues a la época de las cavernas y destruir la institucionalidad de Perú, porque te metes en un rollo y en un círculo vicioso. El siguiente presidente va a hacer alguna tontería peor y luego va a decir, bueno, el pueblo me apoya y que me restituyan, y así entramos pues en un círculo vicioso. Eso no puede ocurrir, ¿no? Claro. José Ignacio Beteta, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando en Perú.
Muchas gracias a ustedes, que le vaya muy bien también allá a mis hermanos mexicanos, cuídense. Gracias, analista y presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú, José Ignacio Beteta, explicándonos la crisis política por la que está pasando este país. Reporte 100.